Es Jesús, te veo raro. Tan limpio, tío. Sí, el que no llevo barro. No, no. Muy limpio, botas limpias, mono sin barro. Estoy perdiendo los puntitos. Estás perdiendo puntos. Estás perdiendo puntos. Estoy perdiendo puntos. Botas nuevas. Casco nuevo. Sí, frontal de puta madre. Ahora mismo lo vamos a encender ahí abajo. Xima nueva. Aquí al lado, claro, aquí está el agujero este, ¿no? Pero aquí, si te vienes aquí, tienes, que es donde se ve el tema, tienes la fracturón de 4 metros de ancho, que es lo que esperamos, bajar por ahí y que, o sea, y alcanzar esta parte de la fractura, pero por debajo, que tiene pinta de ser bastante grande. Si no es que está llena de piedras, claro. No tiene mala pinta, la verdad es que la pinta sí que es buena, Jesús, tío. Ya han visto, yo conforme la vi me gustó, tío. Y aquí está la entrada y la higuera. Y está en una cota bien. Está en una cota bien, lo que pasa es que el paquete que tenemos aquí, que es jurásico, lo único que... es que este paquete tiene 80 o 90 metros. Y no va a cruzar los 80 o 90 metros, igual tiene 7 metros y ya está. Pero vamos a verlo y listo. Tira esta cuerda para abajo. Está súper verde porque como estará de las lluvias estas de esta semana que han estado cayendo, te la he colocado ahí mejor, ¿vale? Ahí, si luego tirara ahí un anclaje ahí iría cojonudo. No, aquí voy a meter uno, ¿eh? ¿Sí? Sí, voy a meter aquí una. Si le metes uno ahí... Y los mosquetones para hacerlo. Buah, pues vale. Aquí, en esta. Muy bien. Que sea... ¿Y si le colgamos, qué? ¿Y ya está? ¿Lo colgamos ahí y ya está? En plan desviador. Claro. Y no hay que hacer agujeros. Muy buena, Jesús. Buah. Tira derecha e izquierda. Tira derecha e izquierda. Sí. Pues muy bien. Lo que tiene que tirar es para abajo, Jesús. Estoy viendo suelo, ¿eh? ¿Estás viendo suelo? Hombre, a ver. Pero no sé. Dentro de las expectativas, dentro de las expectativas está que haya un suelo. Jesús. Dime. Ah, creía que te habías ido por ahí. ¿Qué? ¿Ves algo o qué? Nada. Esto es... Ah, bueno, metemos un poco y ya está. Sí. La entrada está de la higuera y las hojas y todo el rollo está chulo, tío. ¿Qué tal? Muy bien, tío. Por aquí hay un sitio un poco estrecho que continúa un poco. Oh, Jesús, esto ya parece más una cueva, ¿eh? Esto ya parece más una cueva. ¿Yo tengo que ponerle las luces y todo? Sí. Si no nos quedamos sin continuidad rápidamente. Lo bueno es que tenemos más cuevas aquí para mirar, ¿eh? Sí. Pero esto ya parece más una fractura, ¿no? Jesús, esto se ha acabado. De aquí sale aire. Si le metes ahí, verás sale aire, pero eso no lo vamos a desobstruir porque ahí hace falta material de primera.
Hostia. Sale aire, ¿eh? Tírale una piedra, a ver, tío. No, se ve el suelo, ¿eh? ¿Se ve el suelo? Sí. Tírale, a ver. Silencio un momentito. Buah, Ya por otra. menuda castaña. Eso ya Hombre. es una castaña, ¿eh? Eso ya... Eso yo ya lo pico, ¿ves? Hombre, Hostia, esa sí, y esa ha además rebotado, ¿eh? suena abajo, tío. Tira, a ver. Jesús, eso está muy estrecho, tío. No, qué coño, hombre. Es que eso para desobstruir debería ser aquí en la curva. Mira, Que le den por culo. tenemos más cuevas, ¿sabes? Bueno, hombre. Quiero decirte que esto se va a quedar así, ya está. Como mucho, mira, voy a escalar ahí. Ah, a la izquierda. A ver Voy. esas piedras, si escalas tú. Venga, tú escalas y yo te grabo. Que esto vuelve a ser trabajo en equipo, Jesús. Sí. Ahí no sé, tío, a lo mejor, pues, puede ser. Buah, chaval. Una luz que te Yo cagas. por aquí salgo ya, ¿eh? Ya te subes todo el material. Menuda, Aquí menudo no pateo. hay nada, ¿eh? No hay nada. ¿No hay nada? Nada. Ah, pues, qué maravilla. ¿Sigo ¿Sales? ¿Sigo ¿Sales? subiendo? Salimos por aquí. Hostia, no, que están las sacas abajo. Tío, no podemos. Hala, hay que bajar. Bueno, pues... Esta cima, profundidad 10 metros, ¿vale? Y recorrido 20 metros. Ay. La entrada está bonita, ¿eh? Muy bonita. Luego es una castaña, pero la entrada está guay. La entrada es de las que las ves y dices, ostras, tiene bien buena pinta, pero luego no. Hostia, ¿dónde se ha ido? ¿El desviador lo pusimos ahí? No, ¿Lo cambiaste tú? tampoco. Nada. Es Se ha que ido. he salido hasta arriba y salía estirando todo para Ahí arriba. no roza mucho menos. Ahí no roza. Bueno, muy poco. Ahí. Bueno, con esto hemos terminado bizcocho? la primera incógnita de hoy está lista. Ahora vámonos de aquí. Y menos mal que no hemos estado taladrando ni que nos hemos puesto tampoco a dibujar esto, porque es una grieta inmunda de las inmundas de la Sierra de Calderona. O sea, es que esto es lo típico que hay aquí. Que no quiere venir, la ¿No cortamos. sale? Es una putada, ¿eh? Una putadita. Bueno, no es el campillo, ¿eh? Pues este mosquetón me suena. ¿Ese mosquetón te suena? Ese color raro que tiene, no sé. ¿De dónde habrá estado metido? ¿Cuál? Este. Ah, ese. Tiene el color... Tiene un color Parece que haya estado un par Sí, de meses en el pozo metido, de la Independencia. metido. ¿No? ¿Qué, tío? Tiene el colorcito de la independencia, ¿sí? Sí, tío, yo tengo algunos que también tienen... Sí. Mira, el color de la Independencia, para el que no lo sepa... Mira, y además se quedan así. Esto... Tira arriba, eso que no se ve. Esto es lo que os va a pasar cuando vayáis al pozo de la Independencia. No, pero eso tiene solución. Agua y un poquito de 3 en 1. El pozo de la Independencia se come el material, pero como si, vamos, como si fueran pipas. Piraña. Está hecho tabaco todo, macho. Ese es uno y esta es otra muestra. Otra muestra. Yo tengo algunas muestras, por ahí también. Bueno, tenemos todos muestras. Tenemos Sí, el barrito ese. El barrillo ese no se va ni vamos. Espérate, tío. ¿Quién se le ha quedado? ¿A quién se le ha quedado la cuerda enganchada? ¿Quieres el casco o no lo necesitas? Toma, anda, toma. Con eso de que hay sol aquí, te metes en las cimas, te dejas el casco sin poner.
Creo que se ha quedado aquí, tío. Llámate ya, tío. Mira lo que había enganchado ahí. Mira lo que había enganchado ahí en una grieta. Vale. Me parece. Bueno. Podemos ver la vegetación toda, Ahí hay una. todo uniforme, ¿eh? Y allí, hostia, esa de abajo también. Allí, aquella de allí. Sí. Pero Jesús, es que eso es lo mismo, tío. Yo... Eso es lo único que el agua del barranco haya abierto por ahí algo. Haya abierto, el agua del barranco ha llenado eso de piedras hasta arriba. Yo me olvidaría... Bueno, a ver, lo que tú quieras, tío. Vamos a tirarle, ya que estamos aquí arriba, tío. Venga, Venga, vamos a llenarlo. tira. Es que es la misma que esta, ¿eh? No, sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Menos mal. Te he dicho que sí porque hace... Porque está nublado, Jesús. Hombre, Si está hiciera claro, sol, ¿eh? iba a ir allí. 15 de agosto, A aquel sitio iba a ir allí que yo te digo. digo. Debajo del pino. Y todo eso de ahí, tío. Mira, pues es la misma fractura. Ahora, miramos. Vamos a asomarnos a ver si hay algún hueco para bajar. Esto, mira, todo esto es la fractura que está llena hasta arriba de piedras y de tierra. Que se va por allí. Mira qué ancha que es la fractura, ¿eh? Pues si es que tiene 7-8 metros, pero claro, tiene 7-8 metros llenos de piedras. Jesús, aquello jodido, ¿eh? está jodido, tío. Está jodido. Te digo más, para ir allí vamos por arriba y le metemos una cuerda y bajamos desde arriba hasta abajo. Pero eso, Jesús, Está jodido, ¿eh? eso tiene más mala pinta y no hay nada, tío. ¿Qué coño va a ser allí? Vámonos, no vaya a ser que haya algo y tengamos que volver a venir. Si quieres hacemos una cosa, yo me quedo aquí Y y tú ¿no? vas y si Te no vale aviso, la ¿no? pena pues no hace falta que vaya yo. Te mando un WhatsApp. Mándate un WhatsApp. ¿Qué hacemos, tío? Es que eso está fatal. Joder, ¿eh? Si está lleno de matas. Está lleno de Pero está matas. claro que a la fractura... Jesús, eso es una piedra de mierda, con un agujero que tiene un palmo. Eso no va a ningún sitio. Tenemos ahí abajo, está Sí, el está más laminador cómodo. de la mina del pozo. Sí. Y está la fractura que hay allá, que por lo menos en fotos se ve un agujero negro, tío. Vámonos. Hay que dejar siempre cavidades sin mirar para que la gente tenga cavidades para mirar. Jesús, si no, no... La afición al final, si no, no... Bueno, lo bueno que tenemos es que ahora es cuesta abajo. ¿Por dónde nos metemos? ¿Por aquí? Tira por donde quieras. Ahora aquí, para aquí, estoy dentro. Ya que se me va a poner aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ya? 22 metros, todavía no la veo. Yo no veo nada. Dice que estamos en el sitio. ¿Estamos en el sitio? ¿En serio? Sí, no, sí que habrá algo, pero yo no veo nada todavía. Pero esto está lleno de matojos. Eso es bueno. Si no se ve nada y estamos en el sitio, 17, vente para acá que está un poco más hacia aquí. Esto es Muchel Calc, que es el paquete inferior de donde estábamos antes. 8 metros. Bien, me he resbalado, me he caído por el monte, pero me he caído aquí de allá arriba de las piedras. Y me he caído justo, que íbamos buscando cuevas, y me he caído justo en la entrada de esta cueva. Jesús, esto es una señal. Nos hemos caído justo en una cueva. ¿Un refugio de bichos? Esta tiene buena pinta, tío. No tiene mala pinta. ¿Ya tengo tu GPS? Tener el GPS es bueno, más que nada porque va lleno de simas. Si eso lo perdemos, macho. Vamos a...
igual no comunica con la otra. Se acabó. Lo que hay. Está chulo esto. Esto es una gruta. Sí, tío, a que mola. ¿Mm? ¿Lo has visto? Allí. Que no es una fractura planar. Que tiene un poco de forma de cueva y tal. Y... Parece una taberna. Pues mira, por ahí Sí. te vas y luego se acaba. Pues allí hacia la derecha había un puntito que aparecía tierra y debe ser esa misma grieta. Que bajamos en la derecha, se comunica Sí, con la tío. sala de abajo. Abajo nada, ¿eh? Aquí no hay nada tampoco. Hombre, si te metes por ahí, eso continúa un poco para allá, luego gira y termina allí. Nada, hoy no hemos encontrado más que cuevas de mierda. Que no hemos encontrado más que cuevas de mierda. Venga. Vamos a picar esto. Como lo estrenamos hoy, ¿no? Por ahí abajo debería haber un martillo. Un martillo de geólogo, ¿eh? Pues pesa 600 gramos, ¿sabes? Es una buena cebolla. ¡Au! Esto se destruye en nada, Jesús. Estamos haciendo el trabajo de los conejos, ¿eh? Mola, ¿no? Saca una buena piedra. Hombre, se ve un poco de hueco, tampoco mucho, ¿no? ¿Qué? Pero, yo qué sé. Es que ya que estamos, tío. Te vas de aquí y ya te quedas con la duda. Pues oye, lo picamos y ya está. Y una cosa menos. Jesús, esta cueva se ha tragado, que está en el centro del barranco. Se ha tragado toda la tierra y todas las piedras de la vida así por haber. Ese. Te está haciendo con él. ¿Llevas mascarilla de seguridad? Oye, con ese pico, Mola. ¿eh? Mola. Entra y si ves qué tal, con uno, si ves qué tal, con uno que entre. Si no hay nada, ¿eh? ¿Mola? Es mentira, eso es para que me meta yo ahí, va a padecer. No me lo creo, Jesús. Había que picarlo. Había que picarlo, Jesús. Que había que picarlo. ¿Martillo? Me toca a mí. Toma, el martillo. Toma el martillo y toma la cámara que está grabando. Toma. Jesús, ¿Qué te pasa? ¿No cabes o qué? me he dejado el teléfono fuera. Joder, pues como te llamen, verás. Hay que salir a poner. ¿Te manden algún WhatsApp? Esto ya se parece más, ¿eh? A una cueva. A una cueva en realidad, ¿eh? Sí, esto ya parece una grutita. Por ahí abajo tire, por aquí arriba tira. Yo voy a atacar primero por arriba. Oh, Jesús, esto es una cueva. Sí, sí.
Esto es todo barro, ¿eh? Sí, esto es la lluvia de barro. Vale, por aquí se va a pasar mejor. ¿Sí? Al otro lado, sí. Vale, fantástico. Van todas las piedras y todo por delante. Aquí sí que no han entrado, ¿eh? No. ¿Eso que es la sala? La sala VIP. ¿La sala VIP o la sala final? Esta es la sala VIP. Claro, Jesús, si es que esta tenía mejor pinta que la otra, tío. Por lo menos la dirección de la fracturación ya era una dirección más coherente con las directrices ibéricas. La otra no, tío, la otra es que era transversal. ¿Esto tú crees que será una cueva o será una madriguera de conejos? Y estamos aquí dentro picando. ¿Eh? Claro que. ¿Paso para allá o qué? Sí, vente para acá, aquí hay formaciones chulas. ¿Sí? ¿Qué formaciones ni qué cojones? Esto es tierra todo. Qué madre. Eso me decía, me da la vuelta. ¿Tú te habías dado cuenta? ¿No? Yo sí. ¿Sí? Cuando me has dicho que pasara por debajo, recién cuando me empezaba a descojonar de todo. Sí, que tira, que tira, que tira. Oye, mira, pues esto ya hay que te puedo hallarlo ya, ¿eh? He dicho, por aquí tira. Digo, claro que tira. Por donde hemos entrado, hemos entrado por arriba. Claro, hemos entrado por arriba y hemos pasado por debajo. Claro, por pues, el- y hemos dado, y luego hemos dado la vuelta por detrás. Hostia, pues ya. Ya está guay. Ah, vídeo guapo. Sí, que tira, sí que tira. Mola. Vente para acá, que aquí hay un mogollón de cosas. Bueno, la cueva esta la podemos dar por concluida, ¿eh? Sí, está guapo. Está bien, tío. Un rato divertido. Hostia, mira, te llenas aquí de barro, ¿eh? Sí, hombre. Y bueno, de barro no, de tierra suelta de esta. No, vamos a hacer esto fuera mejor. Hay mis botitas nuevas. Eran Les tuyas. has dado Un buen estreno, ¿eh? un buen estrene. Bueno, nos hemos metido en 3 cuevas, porque la de ahí al lado Sí, esa es otra. es otra. Nos hemos metido en 3 y las 3 son una castaña. Ahora sí que la puta es que ahora Todos sí los que- días no son domingos, ¿no? Bueno. Llevamos ahí todo el material Hostia, lo que no nos hemos encontrado aquí fuera, tío. y no nos ha hecho falta para nada. Bueno, para Joder. ti casi. Ya, pero está bien que verlo, ¿eh? ¿Tú crees que llega de parte a parte? Buah, Jesús, ni de coña. Hombre. Hombre, si tú bajas primero, yo bajo después. Bueno, esto es el pozo de Yelto y está el agua ahí abajo. Jesús, el agua parece que está más alta, ¿no, tío? El agua está a 87 metros. Hostia, qué frío que sale de aquí, macho. Entonces, no lo hemos explicado. Vamos a hacer la explicación del tema. Nos hemos ido primero a una fractura. ¿Eh, Jesús? Esto. Nos hemos ido a una fractura que vimos el otro día, antes de entrar en el pozo este. Parece que no toca agua. Y total, que creíamos que íbamos a pillar ahí algo y hemos pillado una grieta inmunda de 10 metros. Que no valía para nada. Y de ahí nos hemos ido a otra, Dieta inmunda. que hemos picado un poco Nos hemos divertido. y era más inmunda todavía que la primera. Y hemos salido hasta arriba de mierda además. Aquí, como encontramos el otro día el laminador de marras, que estuvimos picándolo, pues vamos a bajar. Lo que pasa es que hoy vamos a bajar con 2 cuerdas. ¿Para qué? Pues para divertirnos los dos a la vez. Vale. Porque si lo pica uno no tiene gracia. Esto hay que picarlo, hay que picarlo los dos. Entonces nos vamos a meter allí abajo. Los dos colgados de la madera esta, ¿eh? Esto ¿Colgados o colgando? va a ser interesante ver si ¿Se aguanta. aguanta o no aguanta? Hostia, ya está ocurriendo eso. Ya lo veo.
Bueno, si no aguanta esto, esperemos que aguante la vigueta de atrás. Y si no aguanta la vigueta de atrás, aguanta la vigueta de adelante. Hombre, la verdad es que la distribución de fuerzas no está mal, ¿eh? La cuerda amarilla para mí, Jesús. Vale. Pues no parece muy honda el agua, ¿eh? Ya, tío. Hombre, ha llovido un montón. No sé si se habrá recargado. Bueno. Hombre, algo habrá recargado seguro. Ha estado lloviendo varios días. Pues si acaso no tenemos cuerda para llegar hasta abajo. No sé qué palmos los datos que llevamos. No, abajo no llega. No pone mal. Jesús, ¿Qué pasa? te has pasado el agujero. He pasado el agujero. Ahí. Está aquí. Está aquí y ahí... Vamos a picarlo un poquito... ¿O qué? Ay, Jesús es roca madre aquí, macho. Podemos taladrar. Podemos taladrar bien. Podemos taladrar bien. Coño, si está aquí ya. Está aquí, está aquí, está aquí. Aquí el agujero de la esperanza. Aquí arriba taladramos, tío. Aquí, claro, ahí arriba taladramos. Vamos por arriba. O ahí arriba, en ese saliente de ahí. Bueno, donde tú quieras podemos taladrar. Bien. Esto ya es la hostia, ¿sabes? O sea, estoy aquí contra la pared esta, claro, el pozo como mide 2 metros de ancho, pues no llega Jesús. Empujándole a Jesús con los pies para que llegue con la taladradora a la otra pared y Jesús hacer el agujero de marra. Espérate, que esto va a ser épico. Esto va a ser épico. Guau. Espera que nos tenemos que estabilizar, tío. Vale. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Ya me ha apalancado, tío. ¿Ya te has apalancado? Me ha apalancado. Bien. Gíralo. ¿Un poquito de sexo? Sí, hombre, claro. Jesús, esto lo has dejado de maravilla, tío. Estamos aquí en la pared que la vamos a picar súper bien. Ahí, Aquí te voy a hacer un puñado de maniobras antes de hacer esto. eso, son las maniobras pertinentes. Y está cojonado. Madre mía, cómo acojona, ¡Buah! Tío, Este pie, si te lo apartas, me lo desobstruyes. Espera, es que te va a Jesús. cascar. Vale, Que, espero lo que tenga que espera, hacer. espera. Ahí lleva un martillo que me gusta, que viene ese saca. Mira, ¿y mi martillo que está ahí colgando qué? Venga, vamos a ver si pica mejor. Hombre, claro, ese martillo es un gran martillo. Toma, pilla la cinta y tira para arriba. Exacto. ¡Hostias! Buah, chaval, menudo cambio, ¡Mi cago! Hostia, te tienes que tapar los ojos, Hombre, Jesús, eso es un martillo de geólogo. Los martillos de geólogo van mucho mejor. También son mucho más caros. Mira cómo mola, tío. Pero claro que mola, hombre. Y yo voy esto de estar picando y no te entre la porquería por los camales de la bota, Esto es duro, Sí. Sí. Yo estaré colgado grabando. Jesús, esto de estar aquí colgado grabando, ¿tú te crees que cualquier cámara está aquí colgado grabando? Ahí va la cámara. Ni el del Calleja, no lo tienes ahí colgado. Jesús, yo voy a meter el cabo corto, pero no me cabe en el mosquetón. ¿Sabes dónde meto yo esto? uno. Me cago en la madre, si está lleno. A ver si me vas a sacar el mío. El stop te está dando por culo. Y además está ahí que la cuerda se ha metido por el gatillo y Y la mano derecha no la puedo sacar. la mano derecha no la puedes sacar.
Por eso te decía de meterle uno al techo, Jesús, porque ahí ahora te paso el taladro y le metes uno al techo. ¿Qué coño? Si ya que está despotrado, tío. ¿Eh? Y no puedo girar la cabeza. No puedes ni girar la cabeza. ¿Qué? ¿Es muy grande, Jesús, o qué? ¿Vale la pena que entre yo o qué? Pues si delante ensancha un huevo, tío. ¿Se ensancha? Sí, pero es que no tengo habilidad de poder pasar. Mira, nos hemos metido hoy en 4 sitios y los 4 sitios han sido una castaña. No, hombre, este es divertido, ¿eh? Este te quiere divertir, entra. No es necesario. Yo me divierto ya viendo cómo tú te diviertes, ¿sabes? A mí me divierte ver cómo te diviertes, Jesús. Ay. No es necesario que yo entre. Vale, entonces, ¿cómo estaba el...? Guapo, muy guapo. Ahí puede entrar. Hay unos aragonitos preciosos. Entra la cámara por delante. Oye, pero no parece que esté tan mal, ¿verdad? No, pero es que ahí se cierra. ¿Ves ahí donde aparece la piedra? Sí, ¿la blanca? Sí. La blanca, que yo se cierra. ¿Y la fractura que va a la derecha no es una fractura, tío? ¿En la piedra blanca? Sí, así. Ah, sí. Vale. Está... Así, ¿eh? Ahí se veían piedrecitas, tú las tirabas y se veían rodadas. Asómate un plis plas si quieres, ¿eh? Pero es que no tiene ningún interés. No hace falta. Ya, no hace falta, efectivamente, no hace falta. Bueno, ¿qué? ¿Preparamos el material y te digamos todo esto otra vez? Prepara, muy claro. A7. Coge la herramienta de esos tuyos, Jesús. A ver. Vamos a por la quinta hoy, ¿eh? Vamos a por la quinta. Menudo vicio, macho. Se nos va a hacer de noche seguro. Coge la herramienta de desobstruir. ¿Dónde vas con ese palo? Palo del selfie. Por la cámara. ¡Foto! Aquí hay un agujero. No está debajo de un pino, pero aquí hay un agujero que tiene una pinta de puta madre. Para picar. Mira un chiquitín, un chiquitín. Mira este, tío. Este no puede ser, porque esto es... Pero este agujero... Este agujero lo vamos a... Espérate, estaba por aquí. Está, Sí, estaba a la claro, izquierda. porque será la misma fractura. Ahí está. Claro. Creo que está ahí abajo. Ah, amigo. Aquí está. Con telarañas. Buah, menudos matojos, ¿eh? Esto no se encuentra tan fácilmente. Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Dime. Que el Que otro aquel- agujero va al aquel mismo mola más. sitio. Sí, aquí, y aquel mola más. Y aquel mola más que este, ¿eh? Vamos. Y aquel no lo vi. Yo vi este. Igual no estaba Yo ni vi este hecho. agujero, no, yo vi aquí esta bolilla y me asomé. ¿Qué coño es esto? Este agujero tiene buena pinta. Este agujero tiene buena pinta. Está arriba del todo, ¿no? Mira, salen arañas de esas de las cuevas. Míralas. Tío, mira si salen de ahí. Bueno. Están saliendo todas del agujero este que vamos a desobstruir ahora, ¿eh, Jesús? Jesús, eso igual. Con la herramienta de desobstruir de la antigüedad. Mira cómo salen las arañas, ¿eh? Pues deben estar ahí abajo. ¿Tira aire o qué? Tiene que tirar algo porque... Tiene buena pinta, tío. Porque y tiene ahí musgo. y la dolina de ahí al lado y Y la demás. orina de al lado es que esto va al mismo sitio, pero es que va a ser más fácil por aquí, Jesús. Sí, tira. ¿Sí tira? Vale. Muy poquito, pero tira. Le meto esto aquí. Sí, y mueves eso. Buah, Hostias. Hostia, como una herramienta. chaval. tío. Mira qué herramienta. Oh, Ahí, mucha palanca. mira cómo salen las arañas de dentro. Mira, ahí, Jesús, esa es la buena. Au. Esa en cuanto la sueltes la vamos a sacar entera. Jesús, cuando quitemos esa, ahí detrás hay un agujero. Jesús está fuera. Vale, está fuera, ¿vale? Quieto. Espérate. Ahora, ya la tengo pillada. ¿La tienes pillada? Vámonos. Vámonos, por favor. Oh, no, que no se nos caiga.
¡Buah! Mía. ¡Buah! ¡Jesús! Hostias. Esto está lleno de arañas. Déjala ahí un momento, hombre. Tenía... 200 o Ostras, 300. pero si hay aquí miles de arañas, tío. Hostias. Pero miles, ¿eh? Mira, es exagerado. Madre mía, Jesús, ahí yo no me meto. Yo no me meto ahí ni harto de vino. Hostia, aquí hay que traerse gasoil para fumigar esto. Que traes el flip. Dios. Espérate que se... Oye, si había tantas, eso es porque ahí hay una cueva. Jesús, estas arañas viven en las cuevas. Miras. Se han ido todas por ahí, míralas. Dios. No hacen nada. Ya, pero dan yuyu. Vamos a apartar esto de aquí. No dejar residuos. Y así está de puta madre esta piedra. Ahí. Jesús, Dime. hay un poquito de corriente. Vamos a quitar ahora piedras mano a Vale, mano. lo que pasa es que vamos a tener que hacer un boquetazo de 3 pares de cojones, No, ¿sabes? por ahí ya entramos, tío. Sí, tío, por ahí entramos los cojones. Vas a entrar tú ahí con las arañas que hay, mira. Ahí no entramos ni de coña, Jesús, eso está muy estrecho. ¿A esa que tienes la mano? Venga, vamos a entrar. Esa con el palo. El palo de esa. ¡Mira qué gusano! Hostias. Menudo Tío, gusano. vaya pedazo de lombriz. ¿Esto es para pescar? ¿Para pescar Joder, tiburones? pescar tiburones por lo menos. ¿Eh? Madre mía, luego No, la por echaremos aquí, ahí. rápido. Pásamelo, lo meto ahí en la otra cueva. Eso que estamos rompiendo es una colada, Jesús. Mira. Mira, esto es una colada también. Tira, tírale. Está guay porque estamos... Y eso es una colada. Y esto es una piedra que se ha quedado en medio. Estamos justo en la fractura, Jesús, en el centro. O sea que cuando quitemos este pedrusco y toda la tierra, igual Ya nos caemos dentro, ¿no? tenemos suerte y vemos algún agujero al que tirar una piedra. Tío, esa está... Voy a tirarle con el marrón. Mira, ¿ves la Sí, colada? Sí. Mira la colada. ¿Está pegada a la piedra o ahí, Está no? pegada, tío. Esta piedra es una piedra de esas que se encajan en las fracturas y que se ha soldado por los lados con... Míralo, está pegada aquí, tío. Pero nos la vamos a hacer. Mira. Voy a picarle con el gordo. Pégale. ¿Acaso no con Cuida la manita y... Buena, Jesús, eso está fuera. A rodarla para arriba. A darla aquí, tío. Sí, ahí arriba. Espera, que le ponemos tierra. Espérate. Buah, Jesús, esta piedra pesará 100 kilos. Espérate. Que trabajen las fuerzas... Aguanta. Sal de ahí. Las fuerzas que están trabajando son las fuerzas brutas. Menudo pedrote, Jesús. Esto va a ser la primera piedra de la primera construcción. piedra. Mira, que este luego hay que poner la pata para el agujero, ¿eh? Iba a dejarla de pie, pero bueno. No jodas. Ya está. Se está haciendo ya tarde Sí. y es la quinta de hoy. O sea que... Bueno, pero vamos a darle un poco... ¡Oh, Jesús, ya se mueve! Dale, ¿Sí? a ver, dale. Dale con él la parte de Yo le digo detrás. la parte de atrás. Jesús, se mueve y cae tierra de ahí todo. Buah, de aquí no nos vamos hasta que hayamos sacado ese pedrusco. La cima la hemos llenado de piedras, que es lo que hay al lado, pero bueno, es que la idea es quitar esto y poder trabajar mejor. Bueno, estás picando una colada. Bueno, ¿y por qué no entramos por ahí por la tierra de la izquierda, tío? ¿Por qué tierra por ahí? Sí. ¿Quitando tierra de aquí? Esto de aquí, tío, más fácil. ¿Lo estamos aquí empeñando con esto? ¿No? Ya, tío. Hombre, no sé, tío. No me mola quitar el pedrusco ese, ¿no? ¿Qué? Sí, pero estamos aquí cebando y a lo mejor es más fácil quitar esa tierra de ahí, tío. La única pega es que aquí enterramos esto
La única pega es que luego nos va a tocar desenterrarlo, Jesús, porque Ya. es que eso es una tapa de puta madre. Quiero decirte, aquí todo lo que ha entrado por el agujerito que había al principio. Entonces, si quitamos eso, igual pillamos algo de fractura. Eso hay que cortarlo también y arrancarlo todo. Corta ya. Y eso, venga, pues... ¿Nos cebamos con ella? Vamos. Pues que el agujero que había antes medía un palmo o menos. Y ahora hay un agujero que estás tú dentro. Y ha pasado media hora. Hay un caballón de escombros, Jesús, que ha salido de ahí dentro, Miquel, ¿qué dices tú? pero que es para morirse. El pedrote ese lo hemos sacado de dentro. El pedrusco aquel también, que además son coladas. Todo esto estaba ahí dentro. Jesús, esto hoy se ha acabado. Si podemos sacar la gorda, sacamos la pieza mayor. Y si no, nos vamos y ya veremos cómo la sacamos. Con una cinta. Oye, ostras, tenemos cintas. Si se la puedes meter por debajo, con un nudo de alondra, Pásame una. igual la trincamos. Es en mi arnés mismo hay una. Esta es buena, hombre. Mira, toma. Esto pesa mucho, ¿eh? Esta es la quinta. O sea que... Pero de picar no, ¿eh? De picar hemos picado solo una vez, ¿no? ¿Segura? Hemos picado más de una vez, ¿eh? Igual hemos picado más de una vez. Pero Hemos picado aquí, tierra, hemos aquí picado- esto sí que ha sido la gran picada. Ahí. Cógete tú de ahí y de aquí. Y entre los dos levantamos de aquí de ese lado. No, de allí no. Aquí. Y levantamos los dos de allí y hacemos palanca. Levantamos los dos de ahí. Sí. Y así va a bascular hacia allá. Pero, sí, ¿por qué no me meto yo aquí dentro, No. tío? Lo Claro, que tú quieras, joder. pero los dos desde Claro. aquí, ¿eh? Los dos de aquí, ¿no? Los dos de aquí. Vale, espera. Esto, hostia, que esto está tensado como si hubiera aquí colgando... Un yo par de qué sé, jamones. tío. Va, una. Hostias. Bueno, venga, Espera, va. quieto. Toma palanca. 1, 2 y 3. ¡Me cago en la hostia! Jesús. La tengo Me cago en apalancada, la leche. la tengo apalancada yo. ¿La tienes apalancada? No puedo. No puedo. Hija de puta. ¿Y ahora qué? Para este lado. No, para este. Ah, que es más alta la tierra. Venga, arriba. Apoya ahí. Espera que me quito de aquí. Me cago en la hostia. No. ¡Tírale! ¡Arriba! No, que me he trincado la pierna. Me he trincado la pierna. Sal de ahí. Sal, saca la pierna. Mira, por este lado. ¡Vale! ¡Mierda! Se escapa. Hostia. Eso pesa mucho, tío. Eso pesa 150 kilos. Menudo pedrusco, Jesús. Eso pesa mucho, colega. Joder, tío. ¿Qué? Eso con cuerda, dices tú. Eso lo sacamos nosotros con cuerda. Yo una intenté sacar una. Tarda con cuerda. Luego cojones. Hostia, Jesús. Pero mira. Menos mal que se ha caído ahí, tío. Pero dame el casco, tío, que ahora hay un hueco. Espérate, alondra por detrás y vamos a intentar hacerlo de otra manera. Porque estas cintas, como eran relativamente justas, ya has visto, no puedo pillarlas bien. Lo bueno es que se ha quedado aquí la punta, tío. Espérate. ¿Sabes? O la taladramos, tío, y ya está, y la sacamos de punta. La partimos por la mitad ahí dentro del agujero. Si no, no la... Es que, bueno, si queremos, yo qué sé, es que... Si la taladramos, la podemos sacar, ¿eh? Así, de punta, tal y como Oye, está. y así hacia Los arriba, cojones, los te dos parte. con la barra ahora que está un Te- poco más alta. Te parte la espalda, tío. No, pero porque lo teníamos muy abajo. Pero si le metemos una cinta más, También, ¿sabes? Lleva Para no razón. forzar la espalda. lleva razón. Es que- Pásame la cinta. Toma, métela como puedas. Ahí, mejor abrázala con las dos cintas. En vez de lo que he hecho yo, una cinta por un lado y otra por otro. Ahí, encima de la tierra. Y luego ya veremos. Directamente, de una vez, no sé si la vamos a levantar tanto. Pero si la levantamos Vale. y nos vamos justo, la metemos allá. Échale. Espérate, aquí hay que agacharse.
Quieto, quieto, espérate los dos a la vez. ¿Así? Venga. ¿Vale? No puedo, no, para, baja. Y va para arriba, ¿eh? Ya, ahora. Espera que... Es que yo aquí me he quedado sin altura. Ah, vale. Vale. Vale, tienes que estar arriba entonces, Claro. ¿no? Vale. Y hay que jugar y centrarla en el boquete, Sí, no, ahora aquí vamos a estar mejor. ¿vale? Vale. Ahora vamos bien. Demasiado larga. Demasiado larga. Te estás partiendo. O te has partido. ¡Buah, colega! No, hombre. Tenemos que Hombre, me lo he enganchar, encado. tenemos que enganchar el de abajo, ¿eh? Esto no vale. Ya, pero abajo está muy abajo. O un poco menos. Venga, menos. Espera, cuádruple. ¿Vale? Me pongo en ese lado tuyo y ahora puedas con el otro hombro. Mejor. Pues además me sacas el perfil bueno. Yo creo, tío, que así. Pero es que no sale, es que tenemos que ponerla donde tienes que los pies y luego Esa piedra pesará 200 kilos. eso pesa 200 kilos. Si no la podemos ni mover, le hemos levantado un palmo, tío. Y me da hincado ahí que casi me jodo. Espérate, José, espérate. Ahí no, si te pones ahí, Ya te lo pasa sé. lo que me ha pasado a mí, ¿eh? Sí, pero claro, si es que si no, es imposible. Es que hay que ponerse aquí y luego subir. No, no puedes, no tienes fuerza. No tienes fuerza. No tienes fuerza, ¿eh? Cuidado, pues ya me no, dirás. apaláncate bien. Pero es que de aquí es imposible. O la hacemos, es que de aquí no, de aquí, o sea, de aquí no puedes tirar hasta aquí arriba. Si le estamos tirando a saco con todas Vale. las fuerzas. Tenemos que levantarla 40 centímetros o por ahí. Vamos más No, para hay que abajo. levantarla a 1 metro, colega. No, la vamos a apoyar allí. Sí, pero para meterla ahí hay que levantarla a lo menos 70-80 A ver. centímetros. Desde aquí hasta aquí arriba, hasta el pecho, o la bajamos más y nos jugamos la espalda. Aquí. Nos jugamos la espalda un poco, va. Ya puestos. Qué mal. Aquí, mira. es que, hostia, si la bajáramos más todavía. No, ahí. Quieto, no te lo pongas ahí, sino ahí nada más que haces fuerza tú. Aquí. Ahí. Ahí, ve. No, ahí no, porque no puedes ponerla en los Es pies. que, ¿y si desde aquí yo me levanto así? No puedes. ¿Y qué hacemos? ¿La sacamos fuera? No creo que podamos, ¿eh? No nos da la altura. ¿Cómo para poner aquí? Primer paso, ponerla allí. El primer paso es ponerla aquí porque, macho, visto lo Es visto. ponerla ahí. Y para ponerla ahí tú te tienes que meter detrás. En alto. Es que O lo que ponte pasa aquí es que si tú quieres. ahí no puedes hacer fuerza, ¿no? Yo aquí puedo hacer toda la fuerza que tú quieras, hombre. ¿Ah, sí? ¿Puedes Claro, hacer hombre. fuerza? Así sí. Le tiro un poco, a ver, Pero vas a tener que andar, tío. que en vez de... No, como no empiece... puedo ponerme de pie. O sea, Por eso te digo. imagínate, colega, el pedrote este lo que pesa. Ponte aquí en este lado. Déjame ir. No, ¿qué cojones? Si da No sé, igual, me da igual. Jesús. Si el tema no es ese, el tema es que esto pesa un huevo. Te tienes que poner encima, ¿eh? Y... Es jodido. No hemos probado a arrearle con el palo a ver si se parte. ¿Qué coño? Pero estaba dura de huevos, tío. Si de hecho se ha partido toda entera porque no... Si haciendo la palanca, tío, si entre los dos casi podíamos... ¿Ahí? Lo que pasa es que así... Mira, yo... Pero no porque no va a ir para allá, es que no va a ir. Es que yo había un momento que le hemos sacado un poco, le he metido la mano debajo y podía casi, pero se atrancaba porque no cabe ni en el agujero. Pesa un huevo, no lo podemos sacar estirando, tío. Pues nada. Mira, ya está. Ahora hay que recuperar el material. Pues ya está. Toma. La vamos a partir en unos cuantos trozos el próximo día. Y ya está, tío. Aquí está de puta madre, aquí puesta. No, desde luego. No creo que nadie la saque, ¿sabes? Espera, con el palo de hierro igual. Vale, está. Está buena. ¿La dejo donde estaba? Sí. Y nos vamos de aquí echando hostias. Los Aquí no cojones, se la ve un dejo pijo donde- ya. Los cojones, la voy a dejar donde estaba. No, o sea, donde estaba era aquí, pero no la vas a poder dejar. No, Jesús, déjalo. Da igual, tío. Es igual. Va, que le dé por culo. Bueno, nos Mira. ponemos el casco. El palo... Hombre, el palo... ya. El palo lo echamos ahí y ya está. Al próximo día. Madre mía.